Hola mis queridos hermanos, bienvenidos a un nuevo inicio de un nuevo libro que iniciamos hoy, el libro de Josué. Vamos a hablar todos los capítulos y vamos a estarlo estudiando. Seguimos con la misma metodología. Ustedes buscan en cada uno de en su Biblia todas las citas bíblicas que les voy diciendo. Mi siervo Moisés ha muerto, fue la palabra que dijo el Señor en Josué 1:2a. A pesar de esa nota funesta y sombría que principia, el tono del libro de Josué no se caracteriza por ese triste recordatorio. Esta obra lleva el nombre de su probable autor, que es el héroe que domina sus páginas de principio a fin. Ese aperitivo hebreo quiere decir Jehová salva, mismo que corresponde a Jesús en el Nuevo Testamento. En el canon de los judíos, en los libros oficialmente aceptados por ellos, Josué es el primero que aparece en la selección de los profetas, sin duda debido al carácter y ministerio de este gran líder. Su contenido es una joya histórica que traza la cronología del pueblo que estaba tratando de obtener las tierras que su Dios le había prometido. Por supuesto que el libro no es solo producto de un historiador humano, sino que el Espíritu Santo también intervino y como viene de Dios, la historia es verídica. Segunda de Pedro 1:21. En ella, el lector puede estudiar los éxitos y fracasos del pueblo de Israel y conocer toda la razón de ello. Antecedentes históricos. No cabe duda que la muerte de Moisés tuvo un impacto adverso en el pueblo de Israel. Humanamente hablando, aquel gran hombre fue el que hizo que el pueblo llegara hasta ese punto de su historia y estuviera en el umbral de la tierra prometida. Moisés fue único. Aparte de él, en la Biblia no dice que otro líder hablara cara a cara con Jehová. Éxodo 33:11, Deuteronomio 34:10. Bajo su liderazgo, el pueblo fue liberado de la esclavitud de Egipto. Personalmente, él recibió la ley en el monte Sinaí, así como las instrucciones para construir el tabernáculo y los reglamentos para regular el sacerdocio. Éxodo 20 y 40. Además, Dios le comunicó ciertos detalles relacionados con la conquista que se avecinaba. Josué 1:2-3. No obstante, Moisés murió antes de llegar a la tierra prometida. Sin embargo, esto debe haber preocupado sobremaneramente al pueblo de Israel. Tal vez se preguntaban unos a otros, ¿y ahora qué? ¿Y ahora quién? Por otra parte, la muerte del gran Moisés no fue un accidente inesperado para Dios, ni un suceso que haya frustrado sus planes. De ninguna manera, como parte de su plan eterno, esa consecuencia fatal quedó sellada aquel día en que Moisés golpeó la roca en Cades y Dios tuvo que decirle a él y a su hermano Aarón: por cuando no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por lo tanto no permitiré que esta congregación en la tierra prometida que le he dado. Número 20:12. Gracias a él, el pueblo había quedado libre de la esclavitud de Egipto y poseía una gran revelación del carácter de Dios entregada en el Sinaí. Además, ya había terminado su larga peregrinación por el desierto, durante la cual experimentó la mano poderosa y milagrosa de su Dios manifestado en todo el camino. Finalmente se encontraba ya frente a la tierra prometida. Otro factor positivo e importantísimo, aunque no totalmente reconocido por el pueblo de Israel, era la situación internacional prevalente en aquel entonces. De acuerdo con el plan y control de Dios, ninguna de las naciones que había tenido prominencia hasta aquella fecha, ni de las que posteriormente tuvieron, estaban en condiciones de resistir el avance del pueblo de Israel. Aquel fue un tiempo único, ideal en la historia, lo cual no debe sorprendernos, ya que fue arreglado por el Dios que tiene el control de todo el mundo. Proverbios 8:15, 21:1 y Romanos 13:1. ¿En qué fecha fue escrito el libro? Los acontecimientos descritos en el libro abarcan un periodo de más o menos 25 años.
que fue el tiempo comprendido entre la muerte de Moisés y de Josué, mismos que se llevaron al cabo alrededor del año 1400 a.C. El autor, aunque no se sabe con certeza, se acepta que la mayoría del libro fue escrito por Josué 1.1, 3.7, 4.1, porque es obvio que el autor fue testigo ocular de los sucesos que narra. Josué 5.1, 7.7, 8.5. Naturalmente que la posición relacionada con la muerte de Josué 24, 9 al 33 fue escrita por otro autor. Tema del libro e importancia. Como ya hemos dicho, el libro de Josué es un libro histórico que narra todo lo que tuvo que suceder para que el pueblo de Israel se apropiara de lo que Dios le había prometido. Según 1 Corintios 10:11 y 2 Timoteo 3:16, el estudiante bíblico está obligado a aprender todo lo que Dios ha dicho en la Escritura. No puede hacer a un lado el Antiguo Testamento, pero tiene que ejercer bastante cuidado y apegarse a los principios correctos de la interpretación bíblica, hermenéutica. Por ejemplo, es difícil afirmar que el cruce del río Jordán en seco representa la entrada de un creyente al cielo. ¿Por qué? Porque después de cruzar el Jordán, los hijos de Israel tuvieron que pelear, batallar, conquistar y hasta destruir a los idólatras. No tiene absolutamente ningún parecido con la entrada al cielo del creyente, ni el propósito de ese pasaje enseñar semejante lección. Es obvio que los hijos de Israel tenían derecho a la tierra, pero el libro de Josué dice que aún después de haber recibido el título de propiedad, tuvieron que librar grandes luchas para poder disfrutar de esa bendición. El libro de Josué especifica lo que dijo el apóstol Pablo en su carta a los Efesios relativo a las recomendaciones de vestirse con la armadura de Dios antes de iniciar un combate espiritual. Efesios 6:11. El libro, como está bosquejado, podemos decir que tiene una introducción, primero una introducción del 1 al 2.24. A. Reconocimiento del nuevo líder 1.1.18. 1. Comisión de Josué 1.1.9. 2. Josué animado 1 del 10 al 18. B. Reconocimiento de la nueva tierra 2 del 1 al 24. 1. Reevaluación de la situación 2.1. 2. Raab 2 al 21. 3. El regreso de los espías 2 del 22 al 24. Segundo, entrada a la tierra prometida 3:1 al 5:15. A. El milagro del cruce de Jordán en seco 3 del 1 al 17. B. Memorial del milagro 4 del 1 al 24. C. Reinstalación del memorial del pacto con Abraham 5 del 1 al 10. D. El maná termina 5, 11, 12. E. El capitán supremo 5, 13, 15. Tercero, conquista de la tierra prometida 6:1 al 12:24. A. Campaña del centro 6 del 1 al 9:27. 1. Victoria de Jericó 6:1-27. 2. Derrota el pecado de Acán 7:1 al 26. 3. Victoria de Ai 8 del 1 al 35. 4. Derrota alianza con los Cabonitas 9 del 1 al 27. B. Campaña del Sur 10 del 1 al 43. 1. Contra la Confederación de los Reyes 10 del 1 al 14. 2. Control completo del Sur 10 del 15 al 43. C. Campaña del Norte 11 del 1 al 15. D. Resumen de la conquista 11:16 al 12:24. Cuarto, división de la tierra prometida 13:1 al 22:34. A. Antes de cruzar el Jordán 13:1 al 33. 1. Instrucciones 13:1 al 7 y 2. División del oriente del Jordán 13 del 8 al 33. B. Petición de la herencia de Caleb 14 del 1 al 15. C. Territorio de Judá 15 del 1 al 16. D. Territorio de Efraín 16:1 al 10. F. Territorio de las demás tribus 18:1 al 19:51. G. Ciudades de refugio 20 del 1 al 9. H. Ciudades de los levitas 21 del 1 al 45. Y 1. Regreso de las tribus del oriente del Jordán 22:1 al 34. Quinto, conclusión 23:1 al 24:33. A.
Mensaje de despedida 23:1-16. 1. Repaso de la bondad de Dios 23:1-10. 2. Amonestaciones contra la desobediencia y la apostasía 23:11-16. B. Segundo mensaje de despedida 24:1-18. 1. Repaso de la forma en que Dios los había tratado 24:1-15. 2. El pueblo reconoce la bondad de Dios 24:16-18. 3. El diálogo entre Josué y el pueblo 24:29-28. Y 6. La muerte de Josué 24:29-33. José, el gran líder. Los primeros 2 versículos del libro comentan la triste realidad de la muerte de Moisés. La enorme pérdida debe haber dejado al pueblo deprimido y bastante preocupado. Durante 40 años este gran hombre de Dios había sido su líder, su guía, pero lo que es más importante era su contacto con Dios, el que fungía como conquistador e intercesor. Y ahora había muerto el transmisor de los decretos del Omnipotente. Es posible que algunos pensaran que el plan divino y su promesa morirían con él. Sin duda la pregunta es, ¿quién nos llevará a la tierra prometida? Estaba en la mente y en los labios de cada peregrino. Pero los que han estudiado la Biblia y conocen a Dios que les inspiró, tienen que responder a ese lamento lúgubre del pueblo por la obra del Señor. No se debilita por la muerte de alguno de sus siervos, sin importar cuán prominente sea. Además, Él nunca se queda sin un instrumento, sin una persona preparada y dispuesta. Pero surge otra pregunta: ¿cómo preparar Dios a los que le servían? ¿O cómo es el caso que nos ocupa? ¿De dónde y de qué escuela de preparación venía Josué, que obviamente había sido designado por Dios para emprender una tarea tan importante? 1 del 2b. Dios solo usa personas preparadas y Él se dedica a prepararlas. La preparación de Josué. Antes de entrar de lleno a considerar el texto del libro de Josué, tenemos que detenernos para considerar la forma que Dios lo preparó para que pudiera responder a las exigencias del liderato. Desde hacía mucho tiempo, Dios había empezado a formar el carácter y la creencia de Josué. Lo hizo a través de una serie de escuelas, pero esas aulas no fueron como las de una escuela común, y su lección no provenía de los libros. Jehová preparó una serie de sucesos y circunstancias que en la escuela, que a lo largo de su vida fueron formando el carácter del siervo que Dios quería que guiara a su pueblo. La escuela egipcia, José, hijo de Nun, 1:1, y de acuerdo con la lista genealógica del Antiguo Testamento, Crónicas 7:27, Primera de Crónicas, probablemente su primogénito, considerando que su edad era de 110 años cuando murió, 24:29, menos los 40 de peregrinación en el desierto y los 25 que duraron los acontecimientos narrados en su libro. José tenía aproximadamente 45 años de edad cuando los hijos de Israel salieron de la esclavitud. Es obvio que ese líder nació en Egipto. Si Josué fue uno de los primogénitos nacidos durante la esclavitud de Israel, ese hecho nos hace recordar al estudiante bíblico la última plaga. Aún antes de que mencionara el nombre de Josué en la Biblia, Dios ya lo había sometido a una lección dura e importante. El Señor había dicho que la única manera de evitar morir a manos del ángel de la muerte era untar correctamente la sangre del sacrificio en el portal de las casas. De otra manera, el primogénito de ese hogar moriría. Obviamente su padre cumplió fielmente con el requisito de colocar la sangre, porque Josué no perdió la vida en aquella fatídica noche. ¿Cuál fue la lección importante que Josué nunca olvidó y sin la cual nadie puede servir a Dios? Que es sencilla pero majestuosa. Dios siempre cumple lo que dice. Él había dicho que aquella noche moriría el primogénito de los hogares donde la sangre no estuviera colocada conforme a las instrucciones divinas, y efectivamente así sucedió en Éxodo 12:29. Razonemos. Dios habla al hombre a través de la Biblia. En ella ha dicho que hay un cielo y un infierno y que hay vidas y muerte. Además que el alma que pecare esa morirá. Ezequiel 18:4-20.
que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto viene el juicio. Hebreos 9:27, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3, y que a ningún otro hay salvación, porque no hay otro hombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12, lo que Dios dice se cumple a pie de la letra. Nadie puede servir al Altísimo si no conoce esa importante verdad de aprender esa enseñanza. En otras palabras, si no asiste a esa escuela y domina bien la materia que se enseña ahí, es imposible servir a Dios. La escuela de los amalecitas. La primera mención bíblica que se hace de José se encuentra en Éxodo 17. En esa instancia, los hijos de Israel, recién salidos de la esclavitud de Egipto, enfrentaron lo que llegaron a ser sus acérrimos enemigos, los amalecitas. Hubo necesidad de liberar una batalla y por eso tuvieron que nombrar a alguien para que se encargara del ejército de los israelitas. Moisés nombró a Josué. No se debe pensar que Josué era experimentado en asuntos militares. Los egipcios nunca hubieran permitido que un esclavo adquiriera semejante conocimiento. Sin embargo, se le asignó el puesto de capitán. Recordemos que bajo la dirección de Josué la batalla iba bien y luego mal, todo según lo que Moisés estuviera haciendo en el monte. Él había dicho que estaría sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Éxodo 17:9. Mientras que él mantenía la vara en alto, todo marchaba bien, pero cuando bajaba el brazo con la vara, los israelitas perdían. Esto quiere decir que al fin y al cabo, el éxito de la batalla no dependía del talento de Moisés, de Josué, con su experiencia o conocimiento, sino de la vara de Dios. Debemos agregar que tampoco dependía de la postura de oración que Moisés adoptaba. No quiere decir que el líder del pueblo implorara con los brazos extendidos al cielo como hace un pobre de cielo, tal vez con lágrimas en los ojos, rogando a Dios que hiciera lo posible para liberar a su pueblo. No, lo que hizo fue elevar sobre el campo de batalla el símbolo de autoridad de Dios. Así indicaba que reconocía que la obra, en este caso la batalla, era de Dios. Lo anterior nos hace pensar en lo que Dios le dijo a Zorobabel, Zacarías 4:6. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Qué enseñanza. Siempre los conocimientos de que la obra es de Dios y no del hombre. Nadie puede servir a Dios, por muy talentoso o listo que el hombre sea. Por fuerza, Josué tenía que aprender esa lección. Es más, esa sesión contiene las primeras referencias a Josué por nombre y la primera referencia directa a algo escrito que después llegaría a formar parte del Antiguo Testamento. Jehová instruyó a Moisés de la siguiente manera: escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que reeré toda la memoria de Amalek debajo del cielo. Éxodo 17:14. Lo anterior indica que ese escrito ayudaría a Josué a no olvidar la lección, probablemente porque Dios conoce la tonalidad del corazón humano. El líder debe recordar que ninguna victoria estaba garantizada a menos que contara con la autoridad y el poder de Dios y siempre siguiera su plan. Razonemos. La obra no es de una sola persona, ni de un grupo pequeño, ni del pastor, ni de los ancianos, ni de una misión u organización. La obra es de Dios. Solo cuando la reconocemos tenemos la posibilidad de que verdaderamente le sirvamos a Dios. Dios quiere que dependamos de Él, que no seamos independientes. La escuela ubicada al pie de la montaña. En Éxodo 24 recordamos a Josué en otra de las aulas del cielo. Dios subió a la cumbre del monte Sinaí para encontrarse con Jehová, mientras algunos ancianos del pueblo reprendían a la congregación. Aunque José no acompañó a Moisés en la cumbre, tampoco regresó con los demás ancianos. Éxodo 32, 15, 17. Parece que durante los 40 días en que Moisés disfrutó de la presencia de Jehová, Josué se quedó a solas al pie de la montaña. En el lugar donde se quedó no había nada de gloria ni de compañerismo con Dios.
Permaneció en una vigilia solitaria. Su única tarea durante ese tiempo fue aguardar. ¿Pero qué? No hay indicaciones que Dios le hubiera comunicado exactamente que podía esperar. Parece que tampoco le dijo cuánto tiempo tendría que quedarse en ese lugar. Josué no tenía información en cuanto al porvenir y sencillamente tenía que esperar. Es difícil, puede ser que algunas culturas acepten demoras parecidas con ecuanimidad, pero no la de nosotros. Y en lo personal, no me gusta esperar o pararme en una fila a kilómetros que llegan horas de dilatación, y menos no tener la más remota idea de cuándo va a empezar a moverse. Pero por un momento, conforme al plan de Dios, el caso de José, había una razón para esperar, y también se espera tuvo un fin. Lo que José tenía que hacer al pie de la montaña era esperar que el plan de Dios se cumpliera sin preguntas y sin vacilar. En el momento propicio y de acuerdo a la sabiduría divina podía marcharse. Razonemos que a escuela en esta ocasión Josué recibió una lección bien difícil, pero que fue de gran importancia porque más adelante le serviría muy bien al futuro líder de los hijos de Israel. Siempre le toca al Hijo de Dios esperar el tiempo que Dios indique. Es como el caso del pueblo de Israel que anduvo por el desierto después de la salida de Egipto. Iniciaba la marcha cuando la columna de nube o la columna de fuego se movía, pero no antes. La escuela de la interpretación correcta. Otra lección importantísima que aprendió José para servir a Dios se llevó a cabo cuando bajó de la montaña junto con Moisés. Según Éxodo 32, 15, 17, Josué, que no estuvo en la cumbre, se acompañó a Moisés desde donde había estado esperando hasta abajo. En eso los dos hombres escucharon un fuerte sonido, ambos reaccionaron, pero sus conclusiones fueron diferentes. En primer lugar, debemos notar en Éxodo 32, 17, 18, que los dos oyeron el mismo ruido. Sin embargo, al oírlo, Josué lo comparó con lo que había experimentado. El resultado fue que según él sonaba como ruido de batalla con los amalecitas, o sea, que una base en su experiencia verídica, no, pero limitada. Interpretó el sonido como de guerra, pero por otro lado, Moisés lo interpretó de otra manera, lo identificó con algo que Dios le había dicho en la cumbre: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se ha apartado del camino que yo le mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado, y le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Éxodo 32, 7, 8. Moisés contaba con la ventaja de poder interpretar lo que oía a la luz de lo que Dios le había dicho y no solamente con base a su experiencia. El hombre, aún con toda su erudición, conocimiento y experiencia, no tiene suficiente de ninguna de estas tres cualidades como para interpretar la vida correctamente. Para entender sus circunstancias y lo que está a su alrededor, tiene que contemplar todo por medio de lo que Dios ha dicho. Solamente viendo la situación por medio del lente de Dios, uno puede interpretar bien los detalles que nos rodean. Solo por medio del filtro de lo que Él ha dicho se puede interpretar el desorden que nos rodea. Es imposible que el hombre acumule suficiente sabiduría, experiencia o conocimiento para entender lo que tiene alrededor si no toma en cuenta a Dios. La lección de que Josué aprendió en esta ocasión también le sirvió en su carrera de líder de los hijos de Israel. En resumen, el siervo de Dios tiene que pasar por esas escuelas y aprender muy bien sus lecciones. Primero, Dios siempre cumple su palabra. Segundo, la obra es de Dios y Él quiere que dependamos de Él. Tercero, una próspera esperando que Dios indique el tiempo correcto. Y cuánto todo debe interpretarse a la luz de lo que Dios ha dicho. De otra manera, nadie puede servir a Dios. Por esa razón tuvo éxito como líder. Padre Celestial, yo te pido en este momento, Señor, que nosotros, Padre Celestial, podamos
pasar por esas escuelas y aprender bien las lecciones básicas. La primera, mi Dios, queremos aprender que tú siempre cumples la palabra. Incrementa nuestra fe, incrementa nuestro estudio en ti, incrementa, Padre Celestial, nuestro corazón. La segunda, la obra es de Dios y Él quiere que dependamos absolutamente de Él. Padre Celestial, que te pido en este momento que todos los que vean este video aprendamos que la obra es tuya, mi Rey, y que tú quieres que nosotros aprendamos directamente de ti y que dependamos, Señor, que no nos movamos sin que tú nos digas, que también, Padre Celestial, enséñanos a ser pacientes, a esperar hasta que sea el tiempo correcto para movernos. Todo debe interpretarse siempre a la luz de lo que Dios ha dicho. Todo lo que estudiemos, Padre Celestial, y lo que sabemos, Señor, yo te pido que lo interpretemos siempre, mi Rey, a la luz de lo que tú nos dices. Espíritu Santo, Padre Celestial, yo te pido que cada día, Dios eterno, seas tú guiándonos. Seas tú, Padre Celestial, oh Dios eterno, misericordioso, ayudándonos. Espíritu Santo, yo te pido que tu amor, tu presencia, tu misericordia, siempre, Padre Celestial, esté con nosotros. Tú eres santo, mi Rey, tú eres único, tú eres nuestro consuelo, Padre Celestial. Haznos buenos líderes, Señor, líderes capaces, Padre Celestial, de escuchar tu voz, de esperarnos cuando tú indiques, de depender absolutamente de ti y de interpretar todas las cosas, Padre, conforme a la luz de tu palabra y a la luz tuya. Espíritu Santo, te damos gracias por todo lo que has hecho. Yo te pido, Padre Celestial, en este momento que seas tú ayudando, que cada día, Padre Celestial, tu amor, tu presencia, tu misericordia esté con nosotros. Yo te pido, mi Dios, que seas tú guiándonos, que tu amor, Padre Celestial, siempre, Señor, nos acompañe. Amén y amén. Dios los bendiga, mi hermano.